Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta segunda parte del estudio titulado La hora de su juicio ha llegado. Vamos a continuar el estudio analizando el versículo 2 del relato que se encuentra en Daniel capítulo 5 sobre el rey Belsasar y el banquete. Un relato que es una amonestación para nosotros. Es una amonestación para la iglesia adventista. Este relato fue dejado como una advertencia para que no caigamos en lo mismo. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino. Nos detenemos ahí. Con el gusto del vino. ¿Qué significa esa expresión? Con el gusto del vino. Otras versiones de la Biblia dice ya ebrio, ya emborrachado. La expresión con el gusto del vino significa que él ya estaba borracho y al estar borracho no estaba en sus 5 sentidos. Vean lo que hace. A causa de la borrachera, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, este hombre, borracho completamente, comete el peor error de su vida, hermanos. El peor error de su vida. Mandar a traer los utensilios sagrados del templo del Señor, los utensilios santos, para beber en ellos vino inmundo. Él, los que estaban con él allí, las mujeres rameras que estaban allí con él, con todos los hombres que estaban en ese banquete y seguramente haciendo orgías como acostumbraban estas personas paganas. Hace esto y la borrachera no le permite pensar, no le permite discernir el grave pecado que le traerá la perdición, la muerte, la pérdida de su alma. No hace diferencia entre lo santo y lo profano. ¿A causa de qué? Su mente no estaba funcionando bien, estaba borracho, estaba ebrio con vino, y entonces claramente el borracho no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Vamos a ver lo que el Señor nos habla en el libro de Levíticos capítulo 10 versículo 8 al 11. Levíticos 10, 8 al 11. Versículo 8. Vean la recomendación de parte del Señor para Aarón, el sumo sacerdote, para él y los que iban a oficiar con él en el santuario. Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aquí tenemos una gran lección, una poderosa lección para nosotros. Recuerden lo que ya hemos visto en la primera parte de este estudio. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Los profetas de antaño escribieron menos para su tiempo y más para el nuestro. Así que lo que ellos escribieron es aplicable a nuestro tiempo.
Entonces, tenemos que considerar, el Señor sacó a Israel de la esclavitud en una nación pagana donde habían ellos aprendido toda clase de prácticas malas, nocivas, incluyendo el ah, tomar vino fermentado, tomar sidra, bebidas embriagantes. Ellos lo hacían y Dios tuvo gran paciencia con Israel para irlo disciplinando, irlo educando poco a poco. Entonces aquí el Señor les advierte que mientras se oficiaba, no se podía, no debían hacer eso. ¿Por qué razón? Dice, para que no muráis, porque es una afrenta terrible a Dios que en su santuario se emborracharan, tomaran ese vino fermentado y perdieran la cordura. Y dice el versículo 10, la recomendación de Dios para poder discernir, perdonen hermanos, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, es necesario no tomar vino, no embriagarse con este vino, porque es la única manera de poder discernir la diferencia entre lo santo y lo profano. Desde el momento en que se toma, pierdes la noción, pierdes la percepción y no serás capaz de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo inmundo y lo limpio. Y no solo eso, sino que debían evitar el tomar estas bebidas embriagantes, este vino, para poder enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Noten, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? Hermanos queridos, hoy en día hay una mujer ramera que nos describe el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17 nos habla de una mujer ramera que es prostituta, la cual ha dado de beber el vino del furor de su fornicación a todos los habitantes de la tierra. Ese vino hace perder la percepción espiritual. Ese vino entontece. Y lo triste de todo esto es que estaba profetizado, hermanos, que el profeso pueblo de Dios acabaría embriagándose con ese vino, comenzando por sus líderes, que ellos empezarían a tomar y les llevarían el vino a su feligresía. No sé si ustedes han entendido que esto está en las Escrituras. Ya vimos varios pasajes. En Ezequiel vimos que el Señor dice que los sacerdotes violaron su ley, profanaron su santuario, que no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Y ya hablamos de la realidad en nuestra amada iglesia, lo que está sucediendo. Cada vez una apostasía más descarada. Entonces, tomen en cuenta esto. No debían embriagarse para que fueran capaces de enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, las enseñanzas que Dios ha dado para que los sacerdotes, que hoy en día son los líderes, los pastores, los ancianos, para que sean capaces, hermanos, de enseñar al pueblo la verdad que Dios ha dado a través de su palabra, de sus profetas, no deben embriagarse. Si están embriagados, además de que no saben diferenciar entre lo santo y lo profano, tampoco serán capaces de enseñar la verdad al pueblo. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta qué claro cómo la Biblia nos lo dice? ¿Y qué pasa hoy, hermanos? Los que han tomado el vino ya no predican la verdad adventista, la verdad bíblica. La verdad bíblica es sinónimo de verdad adventista. Tenemos el último mensaje, el mensaje de verdad, puro, según lo presenta la palabra. Pero se ha abandonado el mensaje. ¿Por qué? Porque el liderazgo, los sacerdotes, no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, dice Ezequiel 22. Y aquí vemos por qué razón no se hace diferencia cuando se toma vino. Cuando te emborrachas, siendo líder, te emborrachas con vino, no haces diferencia entre lo santo y lo profano y quedas incapacitado para enseñar la verdad al pueblo. No le entiendes. Por eso, nuevamente se los digo, no les extrañe que están apareciendo pastores adventistas diciendo, como tú dices, que en la tierra nueva o en el cielo se va a guardar el sábado. Realmente la Biblia no dice eso, dice este señor Rubén Bullón. Y uno se queda espantado con semejante cosa. Ellos han rechazado el espíritu de profecía, han abandonado la palabra. Su percepción está anulada. Cuando se toma el vino de Babilonia, y sabemos dónde han andado estas personas, en seminarios, con teólogos evangélicos, en comunión con personas que enseñan doctrinas que tienen que ver con el vino de Babilonia, porque Babilonia, la ramera, tiene sus hijas. Y estamos hablando de los sistemas, no de las personas sinceras que están en esas iglesias, que muchos están despertando para honra y gloria de Dios. Bien, entonces, la pregunta es, tomando en cuenta la situación de nuestra iglesia, la situación terrible que es para echarse a llorar, la apostasía terrible, el menosprecio por la verdad. Si tú hablas de la reforma pro salud en los templos adventistas, te ven con malos ojos, te volviste disidente, es un reformista, bueno, los calificativos que están a la orden del día. Si tú hablas contra algo que está mal, contra la vestimenta inadecuada, también eres un extremista. Se ha perdido la percepción. Ahora no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. La pregunta es, para que el adventismo pueda discernir la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? La respuesta es sencilla. No beber vino. Estar sobrio. Eso es lo que necesita. Pero el detalle es lo siguiente. Vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Mateo 24, el capítulo del sermón profético del Señor Jesús. Mateo 24. Del versículo 44 al 51. Mateo 24, 44 al 51. Por tanto también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando del tiempo del fin. Todo este capítulo innegablemente es una profecía para el tiempo del fin. Ahora noten,
¿Quién es, pues, versículo 45, quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Noten lo que está diciendo. El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? En el tiempo del fin, ¿cuál es la casa del Señor? Su iglesia depositaria de la verdad, su iglesia adventista del séptimo día. Entonces pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Como si está difícil encontrarlo entre un montón de malos siervos. ¿Se dan cuenta? Por eso está como pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El alimento necesario que el pueblo necesita para ser nutrido, para ser preparado para lo que viene. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Le halle haciendo cómo? Alimentando al pueblo. Ahora, si analizamos aquí, hermanos, la primera impresión es que está hablando de su segunda venida. Pero si analizamos, como que carece un poco de sentido que imaginemos que los buenos siervos en el mismo día de la segunda venida están alimentando al pueblo. Cuando el Señor ya venga, cada quien habrá tomado su decisión. El pueblo de Dios habrá culminado su labor. Y dice la Biblia que nadie dirá a otro, conoce a Jehová, porque cada quien le habrá conocido de manera personal. Los 144,000 que serán los que estarán en pie tendrán una experiencia profunda, cada uno una experiencia profunda con el Señor, habrán sido maestros. En el día de su venida no estarán enseñando, no estarán alimentando a nadie. Entonces aquí podría estarse refiriendo a otra venida que es antes, no una venida visible, sino una venida para escudriñar el corazón, una venida para examinar la mente, una venida en juicio investigador. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga en juicio para examinar su iglesia, le haya siendo así, le halle alimentando al pueblo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero que si aquel siervo malo, aquí está la otra parte, la contraparte, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿no están diciendo esto? Los malos siervos, los que no quieren predicar el mensaje adventista, los que se oponen, a los que protestamos contra las abominaciones que han metido en la iglesia, dicen que somos fanáticos porque predicamos que el Señor está a punto de venir. Dicen, el Señor va a venir, pero no sabes cuándo. El mal siervo ha perdido la percepción y no se da cuenta que el mundo se está desmoronando. No lo entiende. Y no solo es que predica que Jesús está tardando en volver, sino que dice el versículo 49, y comenzare a golpear a sus consiervos. El mal siervo detesta al buen siervo que quiere despertar al pueblo, que quiere darle el alimento adecuado al pueblo. Comienza a golpearlo, a agredirlo, a llamarle disidente, a llamarle parásito, toda clase de calificativos denigrantes. Pero ¿de dónde aprendió este mal siervo a hacer esto a sus consiervos? Noten lo que sigue diciendo, y aún a comer y a beber con los borrachos. Hermanos,
El liderazgo de nuestra iglesia, en su mayoría, a causa de que piensan que el Señor no va a volver pronto, se han sentado a la mesa con Babilonia a comer y a beber con los que están borrachos con su vino. Y si usted no me cree, investigue en el internet. Es público la información, el ecumenismo de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre a la página del Vaticano, investigue allí en las opciones de la página. No recuerdo cómo se llama la opción, pero es una donde habla de, usted le da allí, le pincha, hace clic, donde dice las conversaciones interreligiosas, y en el listado aparece la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Increíble. Yo recuerdo hace años que yo no lo creía y hasta que lo comprobé. Y cuando uno le dice esto a una persona, eh, la mayoría dicen, esto es manipulado. No lo quieren creer. ¿Cómo vamos a manipular la página del Vaticano? Por favor, hermanos, seamos serios. Investigue. Entonces, el mal siervo se ha sentado a comer y a beber con los borrachos. Noten que no solo a tomar el vino, que el vino son las falsas doctrinas que después la llevan a la iglesia. Los folletos de escuela sabática, cada vez hay menos citas del espíritu de profecía, más citas de personas que cuando las investigas son católicos, episcopales, son teólogos de Babilonia. Así han salido los folletos. Y ese es el pan que el pueblo se está comiendo. Ese es el pan. Y bien, dice que se sienta a comer también. No solo bebe el vino, sino que come lo mismo que Babilonia come. Porque mencionar, como ya les dije, mencionar la reforma pro salud en la iglesia adventista es una afrenta para ellos, es una ofensa. No les menciones que hay que dejar las carnes, porque el adventismo no quiere dejar las carnes. Y tristemente todo esto lo hizo porque se cansaron de esperar al Señor. Qué triste. La iglesia se cansó de esperar y ahora ya no cree como antes que el Señor está a punto de volver, y se han unido con los que el Señor prohibió que nos uniéramos. Se han unido en amistad. Ahí está el pastor Ganun Diop, que visitó el mismo Vaticano. El pastor puertorriqueño Ángel Manuel Rodríguez, que fue director del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, ya jubilado, dijo hace unos años que aceptaban que desde el año 85 aproximadamente estaban en conversaciones con el Vaticano. Si no me creen, busquen el video, Ángel Manuel Rodríguez y el Vaticano, está en YouTube. Y esa es la realidad. Pero, dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Noten, el día que éste no espera y a la hora que no sabe. El mal siervo no espera, no sabe, y será castigado, será sorprendido, será castigado duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tiene una aplicación para la segunda venida, pero también para la llegada del Señor en juicio por su pueblo, el lloro y el crujir de dientes. Por eso, recordemos
lo del pasaje que habíamos leído, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La venida en juicio se parece mucho a esto. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Cuando el juicio se acaba, viene el castigo. Y yo ya les mencioné que lean Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo El sello de Dios. Ahí pueden ver el tiempo del sellamiento, la iglesia corrompida completamente como la vemos, alejada de la verdad, mundanalizada, haciendo lo que les viene en gana, viviendo como les viene la gana, vistiendo y comiendo como ellos quieren, a la manera de Babilonia, rechazando las reprensiones. Ahí está todo escrito, hermanos. Está todo escrito. Y ahí también dice del castigo que se menciona en Ezequiel capítulo 9. El castigo, ¿saben que la matanza que ahí se menciona va a ser literal? No me gusta hablar de esto, hermanos, porque es muy triste y me duele lo que ha pasado con mi iglesia, con la denominación en la que crecí siendo un adventista desde niño, pero que ya no es la misma de antes. Es tiempo de gemir, de clamar por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, amados hermanos. Y vamos a ver un texto más en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3. Sabemos que Malaquías es un libro que tiene profecías para el tiempo del fin. Y aquí tenemos una de ellas. Capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto tiene doble cumplimiento. Ustedes saben que en el tiempo de la primera venida, esto hace referencia a Juan, el profeta que el Señor envió para preparar el camino para su primera venida. Y sigue diciendo: Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por supuesto, el Señor Jesús vino al templo y ahí se cumplió la primera vez. De hecho, el Señor 2 veces limpió el templo. Pero esto tiene una aplicación para nuestro tiempo. Todo el contexto, que no lo vamos a leer, nos ayuda a entender que es para el tiempo final también. Y entonces, la segunda aplicación, ¿cómo sería en nuestro tiempo? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dios tiene un mensajero para esta hora. Malaquías dice que el Señor enviaría a Elías antes de que venga el día terrible de Jehová. Es el pueblo preparado para dar el mensaje. Pero aquí dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Cómo lo aplicamos? Súbitamente, o sea, inesperadamente, repentinamente, vendría a su templo. La primera aplicación es que vendría a su iglesia súbitamente para juzgar a su iglesia. La segunda, que también es válida, es que vendría individualmente a el templo que somos nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y el trono de Dios que le corresponde por derecho en nuestro ser es nuestra mente. La hermana Ellen White, en una cita que no tengo en este momento a mano,
dice que Dios eligió morar en el corazón de sus criaturas, en sus mentes. Así lo dice. Entonces, noten cómo la hermana Ellen White, en el comentario de la Biblia de estudio, si ustedes tienen la Biblia de estudio, no voy a leer todo porque sería mucho tiempo, pero sí algunos párrafos comentando Ezequiel 3:1 en adelante. Miren cómo ella lo dice. Todo lo que hay en nuestro carácter que no puede entrar en la ciudad de Dios será reprobado. Si nos sometemos a la purificación del Señor, toda la escoria y los residuos serán consumidos. En este pasaje se describe un proceso depurador, purificador, que el Señor de los ejércitos llevará a cabo en el corazón de los hombres. Noten qué claro. Entonces, esto avala lo que yo les estaba explicando. Bueno, de hecho aquí dice que Él se sentará y purificará. Bueno, esto es para el siguiente estudio, por eso no lo vamos a tocar. Pero entonces aquí está hablando de una venida en juicio por su iglesia, por sus hijos, individualmente. Bien, vamos a continuar. Vamos a leer en Génesis 15:16. Génesis 15:16. Dice así: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Por qué les comparto este pasaje? Para que entendamos que Dios tiene una medida. Dios tiene un límite que cuando como nación, como iglesia o como individuo llegamos a ese límite de maldad, Dios trae el juicio. Aquí es cuando Él estaba diciendo, esto es en referencia a que todavía los pobladores de Canaán no iban a ser echados hasta que llegara al colmo. Había gracia para esta gente, pero un día se iba a acabar. Cuando llegara, Dios iba a dar la orden de que fueran muertos, que fueran sacados, que fueran exterminados, porque se habían vuelto súbditos completos de Satanás y ya no había esperanza. Hay un límite entonces. Debemos tener eso bien claro. Cuando llega ese límite, Dios trae el juicio. Quiero que entendamos eso. Entonces, vamos a seguir en el libro de Daniel para ir entrando ya a la etapa final del estudio. En Daniel capítulo 5, el versículo 3 en adelante. Entonces recordemos que como estaba borracho, Belsasar no hizo diferencia entre lo santo y lo profano y mandó a traer los utensilios sagrados del templo. Y dice el versículo 3: entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino
y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Entonces noten, vamos paso a paso y recordemos que esto tiene una aplicación para nuestro tiempo. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano porque todos ahí estaban borrachos con el vino. Hoy en día, el adventismo no hace ya diferencia entre lo santo y lo profano porque están tomando del vino de Babilonia. Las enseñanzas de Babilonia penetraron en la iglesia adventista. Entonces, por eso hay predicadores hablando disparates, la verdad. Yo no tengo nada personal contra ellos. Yo deseo la salvación de ellos, pero tengo que decir las cosas como son. Y hay otro predicador que ha sido muy conocido, el hermano Oliver Coronado, quien fue un hombre usado por Dios de muchas maneras, un atalaya, pero ha vuelto atrás, tristemente. Ha pedido perdón por lo que predicó en el pasado y en la época de pandemia estaba hablando de que no era tiempo para que el pueblo saliera al campo. Un hermano y amigo mío de Chile le refutó ese video porque lo que estaba diciendo era tremendo, una contradicción tremenda, enseñando de que no era tiempo para que el pueblo abandonara las ciudades. Increíble. Y al hermano yo le envié el video y le dije con todo respeto, le ruego que analice lo que allí dice. Y lo que hizo fue bloquearme, lamentablemente. Y pues vemos que la historia se está repitiendo. Se pierde la percepción, ya no se sabe qué es bueno, qué es malo. Cuando tú estás a medias, no te defines por la verdad. Y no estoy hablando de aquellos que con tremendo odio hablan en contra de la iglesia denominacional. No estoy hablando de ese tipo de personas que son usadas, es otro extremo, son usadas por Satanás de igual manera. Los que son sellados sienten dolor por lo que le sucede a nuestra iglesia. Amonestan, advierten. Es lo que estoy tratando de hacer, hermanos. Esto no lo hago por hacer daño, lo hago por amor a mis hermanos, por amor a mi iglesia. Pero estamos en la situación en que no se hace diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Saben lo que sigue? ¿A qué lleva esto? Estar tomando vino de Babilonia, estar los folletos de escuela sabática que vienen contaminados con el vino de Babilonia, estar estudiando esas cosas. Veamos. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Hermanos, esto lleva al final a la idolatría, adorar ídolos. Y ustedes saben que eso es lo que va a suceder con el liderazgo adventista. Si no me creen, lean Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Las abominaciones en Jerusalén, que es lo que trae el castigo que se describe en el capítulo 9 de Ezequiel. Esas abominaciones, ¿saben cómo terminan? Pueden ir y escudriñarlo. Dice que los líderes están postrados adorando al sol. Idolatría. ¿Pero qué representa esa idolatría? Amados hermanos, la adoración al sol, ¿cómo se va a manifestar plenamente en este último tiempo? Se va a manifestar
en la adoración del día del sol, del día domingo. Es de esa manera. Entonces, esto es tan nocivo que lleva a perder todo el sentido de lo que se creía antes, hermanos. Y se termina adorando a los ídolos, adorando al mismo Satanás. Y es así como se terminará. Lo dice la profecía de Ezequiel 8 y Ezequiel 9. Y les digo una vez más, si no me creen, estudien lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, capítulo, el sello de Dios. Ahora, noten el versículo 5. En aquella misma hora, dice, en aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Sabemos lo que esto significó. Era la sentencia, hermanos. La sentencia. El juicio. Entonces, seguimos leyendo aquí. Pero antes, analicemos un poquito este versículo 5. Dice, en aquella misma hora apareció la mano escribiendo en la pared, que era la sentencia para Belsasar y para todos los que estaban allí. Cuando dice en aquella misma hora, ¿a qué se refiere? ¿En qué hora, hermanos? ¿En qué hora? En la misma hora de la abominación, cuando se estaba en las orgías, en la glotonería, tomando el vino que embriaga. En esa misma hora llegó el veredicto final. En esa hora, cuando se estaba ofendiendo el nombre de Dios, vino el juicio para esta gente. El veredicto final. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, hermanos? Vemos el irrespeto desmedido en nuestras iglesias. Esas páginas de memes adventistas, de chistes. Oigan, hermanos, poner un libro del espíritu de profecía y ponerle como título El poder curativo de la carne asada. Perdonen que les mencione esto, pero es para que ustedes se den cuenta de hasta dónde se está llegando. Ese es uno de los memes que publican allí y todo el mundo se ríe. Es como una burla al mensaje de Dios, al mensaje pro salud. Y agarran la imagen de la sierva del Señor, le colocan anteojos oscuros. Algunos de los atalayas que han estado predicando al pueblo les ponen ojos rojos como si fueran demonios. Hermanos, es una falta de respeto terrible. Por la misericordia de Dios, solo por la misericordia de Dios, ¿no les ha pasado a estos jóvenes adventistas, que dicen ser adventistas, que dirigen esas páginas? ¿No les ha pasado lo que sucedió con los que se burlaron de Eliseo y aparecieron unos osos y los despedazaron? Pero yo les digo, no jueguen con la santidad. No jueguen con lo que es santo. Al final se pagan las consecuencias y son muy graves. Entonces, en esa misma hora en que
mandaron a traer los utensilios sagrados. Apareció la mano. Vino el veredicto final. Ahora, si en ese momento vino el veredicto, cuando fue el colmo ya, el colmo de los colmos, el Señor dijo, ya basta con esto. Y le puso fin a eso. La sentencia de muerte vino. Entonces, si en ese momento, en esa misma hora, vino la sentencia de muerte, ¿en qué momento se estaba dando el juicio investigador? Usemos la lógica, el sentido común. Lo hemos venido leyendo. ¿En qué momento los casos de esta gente estaban siendo analizados y tenían la última oportunidad para volver atrás? ¿En qué momento? En el momento del banquete, en el momento de la glotonería, en el momento en que no estaban haciendo distinción entre lo santo y lo profano, en el momento en que a sabiendas, porque ustedes verán cómo al final se le dice a Belsasar, tú sabes esto, tú sabes lo que tu padre, tu abuelo Nabucodonosor vivió, cómo el Señor le dio una lección, tú sabiendo esto no has tenido respeto. En el momento de la profanación al nombre de Dios, cuando estaban en las orgías y en la comedera tomando el vino embriagante, estaban siendo juzgados y no lo sabían, hermanos. No lo sabían. Por eso hoy en día les digo, en este momento de tanta afrenta al mensaje de Dios, de irrespeto, cuando han atraído a los demonios a la casa de Dios, a los templos adventistas, en este momento en que están guiando a la juventud, y me gustaría que estos pastores que hacen esto, escucharan esto. Tal vez haya oportunidad todavía y te puedas arrepentir si tú eres un líder que ha estado cometiendo estos graves errores. No sigan jugando con fuego que se van a quemar y de gran manera. En el momento en que los campamentos de conquistadores es una abominación, un insulto a Dios, una vergüenza para el adventismo histórico, en el momento en que la reprensión acerca de la música del diablo que han metido a los templos, la vestimenta inadecuada, la dieta inadecuada, es despreciada la reprensión. Y el adventismo está viviendo como el mundo, sin ninguna diferencia. En ese momento, yo les digo, con la autoridad que me da la palabra de Dios, el juicio se está llevando a cabo, hermanos. Se está llevando a cabo el juicio. Y cuando venga el colmo de la idolatría, porque es a lo que llegaron, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce. En Ezequiel 8 el colmo es cuando se postran a adorar al sol, cuando acepten la ley dominical. Hermanos, va a llegar lo que describe Ezequiel 9, la matanza. Matad jóvenes, viejos, niños, que no quede ninguno, y solo pongan la señal en aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia adventista. Eso es lo que se viene, hermanos. Y ya se ve la tendencia. En el ensayo, para los que vieron el tema anterior, una revelación sorprendente en el conflicto de los siglos, entenderán. En el ensayo de la ley dominical, que describe el conflicto inminente, la pestilencia, ¿qué hizo la iglesia? Ceder completamente y entregar a sus miembros para que les pusieran ese veneno en la sangre. Y ahora hay muchas personas, muchos adventistas enfermos aquí en Honduras,
todos los que se vacunaron están manifestando que no se sienten bien. Unos peores cosas que otros, pero es una bomba de tiempo. Y claro, tiene que ver según la dosis que se pusieron. Y los líderes guiaron al pueblo. En su mayoría los líderes son culpables de la sangre de los que están muriendo. Es la realidad. Es terrible. Bien, continuamos analizando. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Y será el tercer señor en el reino. ¿Saben por qué dice el tercer señor? Porque el primero era su padre Nabonido, que se dice que estaba de viaje. El segundo a cargo era él, y por eso después de él era el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey en los que él había confiado siempre, los que le habían aconsejado. No tomó el consejo que Nabucodonosor legó a su familia. Nabucodonosor conoció al Dios verdadero, pero Belsasar no lo tomó, sino que prefirió confiar en los hombres, en lo que los hombres le decían. Interesante. Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esto es tremendo. ¿Saben ustedes que he encontrado que algunos comentaristas dicen la escritura estaba escrita en arameo, es arameo? Y los babilonios, ellos entendían el arameo, era un lenguaje muy común en aquel entonces. Ellos lo entendían. Entonces, ¿por qué no pudieron interpretarlo? Porque estaban borrachos por el vino. ¿Por qué ahora pastores adventistas dicen, pues lo de la bestia de Apocalipsis 13 hay que redefinirlo porque ya no puede ser el papado? El sábado no se va a guardar en la tierra nueva. ¿De dónde han sacado eso? La reforma pro salud no es algo importante, una característica de discipulado, como dice el hermano Oliver Coronado, el cual está enseñando engaño, lamentablemente. ¿Por qué estos hermanos están diciendo esas cosas que contradicen la clara palabra de Dios? Porque cuando se está borracho, pierdes la percepción, no entiendes. Así de sencillo. Y sigue diciendo, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Así va a pasar con los que en aquel día, cuando ya llegue la sentencia, buscarán respuesta en sus pastores, en sus líderes, y no sabrán qué decirles. Qué terrible en los que confiaron sus almas. En vez de escuchar a aquellos que llamaban disidentes, a aquellos que les amonestaban a ir a la palabra de Dios, mira lo que dice la Biblia, lo que dice la sierva del Señor, pero no quisieron escuchar. Palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina entonces recomienda que allí hay un hombre llamado Daniel, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, dice, en el original dice del Dios santo, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Bueno, entonces vamos a adelantarnos acá.
Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. En el original dice el espíritu del Dios santo, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Daniel no hacía la labor de Dios por ganancia. Interesante, los siervos de Dios no buscan ganancia, ganar dinero, obtener recompensas, sino cumplir con el mandato de dar la advertencia. Tus dones sean para ti y para tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Nabucodonosor fue enviado a el campo a comer hierba, a hacerse vegetariano obligadamente, a estar en el campo de la intemperie, para que fuese humillado y aprendiera la obediencia. De cierta manera encontramos una lección aquí. Nosotros necesitamos también ser llevados al campo, comer de manera vegetariana y pasar las pruebas y dificultades en el campo para aprender obediencia. Entonces noten lo que tengo marcado aquí. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Por eso yo les decía que Belsasar no era un ignorante, él sabía, él conocía todo esto, hermanos. Así como la iglesia adventista, todos sabemos lo que Dios ha pedido y sabemos la advertencia que hay contenida en las Escrituras de Israel que fue desechado, pero desgraciadamente se están cometiendo los mismos errores. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Este es el problema grave de nuestro pueblo. Le tienen miedo a los líderes, callan ante las cosas que no están bien, tienen miedo de meterse a problemas con la junta, ven la abominación y se quedan calladitos, sentaditos en su banco, porque tienen miedo. Pero al Dios en cuya mano está su vida, no le temen, no temen ofender y ser partícipe de las abominaciones. Allí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo del sello de Dios,
dice que los que tienen celo por el honor de Jehová no callarán para obtener el favor humano. Dirán la verdad, amonestarán. Nunca honraste a Dios, le dijo a Belsasar. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y finaliza diciendo, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Perdió la vida. Este es el resultado de creer que traer la abominación, invitar al diablo a la iglesia, no tendrá consecuencias. Este es el resultado. Ahora, se le dijo a Belsasar, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto es juicio, hermanos. Pesado en balanza. Y como hablamos, ¿cuándo fue pesado Belsasar? En el momento en que estaba en el banquete, en el momento que estaba disfrutando a sabiendas, porque él sabía, conocía la verdad, pero estaba en orgías, en comederas, glotonerías, tomando del vino. Había venido el juicio para ellos y no lo sabían porque su mente no podían percibir. De la misma manera, para la iglesia adventista del séptimo día, el juicio ha llegado en el momento en que está viviendo a la manera del mundo, no haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. Y para que ustedes vean, la hermana White nos da una cita muy interesante cuyo lenguaje de esa cita es tomado de este relato de Belsasar. Vean ustedes. Eventos de los últimos días, página 61, párrafo 1. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. ¿De dónde tomó ella esta expresión? Precisamente del capítulo 5 de Daniel, del el juicio que se dio por Belsasar a sabiendas de conocer la verdad, profanando a Dios. Por eso yo les decía que se aplica al pueblo de Dios o al profeso pueblo de Dios. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Tremendo. Es tremendo, de verdad. Y antes que lo olvide, ya casi finalizamos, yo quiero que analicen algo. La época de los antediluvianos. ¿En qué momento el Señor decidió traer el juicio para el mundo? ¿En qué momento? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y bien, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, por eso les decía que el corazón en la Biblia es la mente, con el corazón que bombea la sangre no se puede pensar, es la mente, de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Entonces noten que aquí vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucha y que los corazones, todos los pensamientos eran de continuo solamente al mal. ¿Cómo Dios expresa esto? Precisamente porque Él se dedicó a ver, o sea, a examinar los corazones de aquella generación. Esto es una obra de juicio. Aquí en el versículo 12 dice: miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, esto es juicio. El Señor estuvo investigando cada corazón, examinando cada vida, y llegó a estas conclusiones, porque vio que todos se habían corrompido, excepto Noé. Lo encontró justo, un corazón limpio. Así debemos ser encontrados nosotros. Pero ¿qué llevó al Señor a esto? Que posteriormente traería la sentencia, que es el juicio retributivo, el diluvio, donde todos murieron. Y bueno, Noé todavía estaba predicando y llamando a esta gente mientras el juicio continuaba, pero sabemos que no hicieron caso. ¿Pero qué fue lo que lo trajo? ¿Por qué Dios decidió traer el juicio? Sencillamente porque los hijos de Dios se mezclaron con los mundanos y estaba en peligro de que desapareciera la descendencia santa. De hecho, casi Satanás logra su cometido. Satanás quería eliminar a la descendencia santa y Dios tuvo que poner un alto. Cuando la iglesia de Dios se unió con los mundanos, con los desobedientes, los siervos de Satanás, Dios dijo basta y trajo juicio. Así hoy en día, cuando la iglesia de Dios se uniera, apostatara y se uniera con los que están en rebelión contra Dios, contra los que sirven al enemigo, Dios diría basta y traería el juicio. Y vamos a ver nuevamente lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ya hablamos de que se trata de una obra de juicio, pero es interesante. Muchos serán limpios. Ser limpio y emblanquecido, decíamos, es vencer el pecado. El corazón queda completamente limpio por la obra de Dios. Pero hay dos cosas que tienen que ver con esto, que indudablemente que este pueblo final habrán obedecido a Dios, y son las siguientes. ¿Cómo Dios limpia a su pueblo? A través del mensaje pro salud, la alimentación adecuada y la salida al campo. Veamos unas citas. Tenemos esta cita que se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 43, párrafo 1. Tenga cuidado de cómo se coloca usted. La hermana Juárez escribiéndole a una persona. ¿Cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud? Ella avanzará, noten, porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo y de purificar a su pueblo. ¡Wow! Tremendo, tremendo.
¿Cuál es el medio que Dios tiene de aminorar los sufrimientos y de purificar a su pueblo? La reforma pro salud, comer adecuadamente, ser temperante, respetar las leyes de la salud del Señor. Y aquí tuve que escribir la mano. De la ciudad al campo, página 13, párrafo 1. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad y del bullicio. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Dos citas que nos muestran cómo esto es vital. Y realmente, esta última generación victoriosa lograrán esto porque obedecieron a Dios, apartándose del mal, como se describe en Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque se aparta hacia el campo. Es otro estudio sobre la salida al campo que en el futuro haremos con la ayuda del Señor. Y la reforma pro salud. Ya vimos en Daniel 1 al principio cómo Daniel y sus compañeros, su mente estaba clara, eran sabios, sabían discernir entre el bien y el mal, conocieron a Dios íntimamente y cuando vino la prueba de la estatua y el horno de fuego, estuvieron firmes. Y eso es lo que representa para nosotros, señala la ley dominical. Entonces, por eso aquí dice los entendidos. Solamente podemos ser entendidos si nuestra mente está clara, comiendo la dieta del Edén y apartándonos del mal. El ángel dice, temed a Dios. Y bien, vamos a leer en Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Dice así. Cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh sí, oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, noten, no podían percibirlo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué visitación? Cuando Dios visita para juicio a su pueblo. Y no se puede conocer si se está en impiedad viviendo según el mundo. Solamente los que quieran hacer la voluntad de Dios, los que estén tratando de obedecerle, podrán percibir que el juicio ha llegado. Yo espero que esto les ayude a poder verlo, hermanos. Y estas palabras son válidas para nosotros hoy en día, para el adventismo del séptimo día. Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Se levantó un sitio, hermanos, el confinamiento de la pestilencia, pero está por venir otro. Y por todas partes te estrecharán. Esta será la suerte de los que no han aprovechado el tiempo para salir al campo, a donde Dios ha mandado. Y buscamos en Lucas 21,
34 es el último texto que leeremos. Lucas 21:34. Lo leemos nuevamente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esa es la amonestación para nosotros en esta hora, amados hermanos. La condición de nuestra iglesia es una prueba evidente que el juicio por el pueblo ha llegado y está por llegarse al límite de la paciencia de Dios. La apostasía omega va creciendo, cada vez aparecen más mensajeros adventistas, entre comillas, apoyando el homosexualismo, apoyando toda clase de abominaciones, metiendo a Satanás dentro del templo del Señor. La sentencia, la escritura sobre la pared está ya apareciendo. Pronto se pronunciará la sentencia. Hermano querido, hermano adventista, espero seas consciente del tiempo tan solemne que estamos viviendo. Ya no es tiempo de estar a medias. Busquemos al Señor, quien nos puede salvar. Todavía estamos en un corto periodo de gracia. Todavía la mano del Señor está extendida. Compartan este video, la primera parte y con todos los hermanos adventistas que conozcan. El pueblo necesita escuchar la verdad. Se nos acaba el tiempo. Oren por este servidor para que el Señor me pueda ayudar a seguir grabando estos temas para compartirlos con ustedes. Y que sea el Señor quien confirme que esto que les estoy hablando es la verdad. Que hace mucho sentido cuando se analiza con lo que estamos viendo en la iglesia. Dios nos ayude, hermanos, a estar entre los entendidos, entre los fieles, y sal de las ciudades. Adopta en tu vida la reforma pro salud, para que tu mente esté preparada para conocer al Dios de los cielos íntimamente, porque es lo único que nos ayudará a subsistir cuando estemos solos. Si conocimos a Dios, eso nos mantendrá firmes, porque sabremos que Dios es bueno y que nos ama y que nunca nos abandonará. Pero si no conocemos a Dios, no podremos confiar en quien no conocimos. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de su pueblo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Suscríbanse al canal, compartan, recomienden el canal y recuerden, seamos valientes, esta es la hora de los valientes. Defendamos el mensaje adventista genuino. Amén.